Como conocemos, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está compuesta por moléculas, átomos e iones, y se los puede encontrar en 3 estados fundamentales: líquido, sólido y gaseoso. La materia, que posee distintas formas, tamaños, peso y sustancias, conforma a todos los cuerpos existentes. Energía, en física, se define como la capacidad de realizar un trabajo y se puede presentar bajo diferentes formas. Existen diversos tipos de energía por los que los cuerpos obtienen capacidad para realizar un trabajo o para transferir energía, y se clasifican de la siguiente manera. Energía potencial es la capacidad de realizar un trabajo en virtud de la posición que se ocupa. Por ejemplo, guillotina. Energía cinética es la energía debida al movimiento. Posee energía cinética cualquier cuerpo que se mueve. Ejemplo, vehículo en movimiento. Energía química es la energía que se libera en una reacción química. Por ejemplo, reacciones químicas de nuestro cuerpo al ingerir alimentos. Energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la diferencia de potencial entre 2 puntos. Por ejemplo, el encendedor eléctrico. Energía térmica es la manifestación de la energía en forma de calor. Por ejemplo, el sol. Energía nuclear es la energía que mantiene unido el núcleo de un átomo. Ejemplo, un reactor nuclear. Energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y que se expresará en función de las intensidades del cambio magnético y campo eléctrico. Por ejemplo, rayos X. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas, es decir, es la forma en que la energía se mueve de un lugar a otro. El espectro electromagnético, o simplemente espectro, es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Ese espectro se puede ordenar a partir de ondas que poseen frecuencias muy bajas de pocos hertz o ciclos por segundo con longitudes muy largas, como las de la frecuencia de la corriente alterna que empleamos en nuestras casas, hasta llegar a ondas de frecuencias muy altas de miles de millones de hertz o ciclos por segundo con longitudes extremadamente cortas, como las que poseen las radiaciones cósmicas. La única diferencia existente entre un grupo de ondas y otras dentro del espectro electromagnético es su frecuencia en hertz, su longitud en metros y el nivel de energía que transmiten en joule. La radiación no ionizante son aquellas que no tienen la suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio que irradian. Ondas de radio y televisión, microondas, luz visible, entre otras. La radiación ionizante es aquella radiación que a su paso a través de la materia puede hacer que algunos átomos que la componen queden cargados eléctricamente, es decir, ionizados o excitados. Son radiaciones con energía necesaria para arrancar electrones de los átomos. Cuando un átomo queda con un exceso de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se dice que se ha convertido en un ion positivo o negativo. Entonces son radiaciones ionizantes los rayos X, las radiaciones alfa, beta y gamma. Hay 2 mecanismos de interacción. Las partículas cargadas alfa y beta ceden su energía o parte de esta a los átomos del medio del material del que se trata de forma directa por ionización y excitación. A diferencia de la radiación electromagnética, rayos X y radiación gamma, que ceden su energía o parte de esta a los átomos del medio del material de que se trata de forma indirecta. Ellas no pierden su energía de forma continua mediante procesos de ionización y excitación, sino que pueden atravesar grandes distancias antes de chocar con los núcleos o electrones del medio.
La gráfica representa el recorrido de los diferentes tipos de radiaciones ionizantes en un medio. Su alcance es una propiedad del tipo de radiación. Por ejemplo, la radiación alfa puede ser detenida por una hoja de papel, la radiación beta por una lámina de aluminio, la radiación gamma por una placa de plomo y la radiación neutrónica por un bloque de agua, parafina o masas gruesas de hormigón. A continuación explicaremos las propiedades de cada tipo de radiación ionizante. Las partículas alfa están formadas de 2 protones y 2 neutrones. Son muy pesadas y tienen doble carga positiva. Son muy poco penetrantes. Son altamente ionizantes. Además, la emisión de este tipo de radiación ocurre en general en átomos de elementos muy pesados, como el uranio, el torio o el radio. Son poco penetrantes y pueden ser detenidas por una simple hoja de papel, pero son peligrosas cuando se introducen en el cuerpo humano por ingestión o por inhalación. Las partículas beta. Las partículas beta tienen una carga negativa y una masa muy pequeña. Su poder de penetración es mayor que las partículas alfa. Pueden ser frenadas por el aire, una lámina de aluminio o unos centímetros de agua. Son muy peligrosas si se incorporan en el organismo humano. Los rayos X y la radiación gamma. No poseen ninguna carga eléctrica ni masa. Son muy penetrantes. Pueden ser detenidas por grandes capas de hormigón, plomo y agua. Se absorben más eficientemente a medida que sea mayor el número atómico y la densidad del medio por el que pasan, por ejemplo, el plomo. Las radiaciones electromagnéticas, rayos X y gamma, se diferencian por su origen. Como se observa en el gráfico de la izquierda, la radiación gamma se origina en el núcleo de los átomos. En el gráfico de la derecha se observa que los rayos X se originan en la periferia del átomo. Los neutrones son partículas sin carga eléctrica. Tienen un gran poder de penetración en la materia. Pueden interceptarse con masas gruesas de hormigón, agua o parafina. Pierden su energía con mayor facilidad al atravesar medios de bajo número atómico, preferiblemente hidrogenados como la parafina y el agua. Los neutrones no producen ionización directamente. Sin embargo, al interactuar con los átomos pueden generar partículas alfa, beta, rayos X o gamma, que sí son ionizantes directamente. Fuentes de radiaciones ionizantes. De acuerdo a cómo se producen las radiaciones ionizantes, estas pueden ser naturales o artificiales. Fuentes naturales. El hombre es irradiado en 2 formas. Las sustancias radiactivas pueden permanecer en el exterior del cuerpo humano, irradiándolo desde afuera o externamente, o pueden ser inhaladas con el aire o ingeridas con los alimentos y el agua, irradiándolo así desde adentro o internamente. La exposición a la mayoría de estas fuentes es inevitable y va a depender del lugar donde se viva y de la forma de vida. Entre las fuentes naturales de radiación ionizante se encuentran rayos cósmicos, corteza terrestre, radón, alimentos y bebidas. Fuentes artificiales. Las radiaciones artificiales son producidas mediante ciertos aparatos o métodos desarrollados por el ser humano. Se pueden utilizar en la medicina, industria y en investigación y docencia. Además, se encuentran en el ambiente y en ciertos productos de consumo. Fuentes naturales. Entre las fuentes naturales tenemos la radiación cósmica que proviene de los procesos energéticos que ocurren en el universo. Estas radiaciones son de alta energía que alcanzan la atmósfera terrestre y varía según la altitud y la latitud.
Según se puede visualizar en el gráfico, la cantidad de radiación cósmica que recibimos es directamente proporcional a la altitud. A mayor altura, mayor cantidad de radiación. Por ejemplo, a nivel del mar se determina una dosis promedio de 0,03 microsievert por hora, mientras que en un vuelo transatlántico a una altitud de 15 kilómetros, la dosis promedio medida es de 10 microsievert por hora. Radiación terrestre. Esta radiación proviene principalmente de la desintegración de las dos cadenas radiactivas uranio-238 y torio-232 de la corteza terrestre. La concentración de estos radionucleidos va a depender de la región del planeta. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas ha calculado que, en promedio, la población del mundo recibe de la radiación natural terrestre una dosis equivalente de unos 410 microsievert por año, ligeramente superior a la que reciben los rayos cósmicos una persona que vive al nivel del mar. En los últimos años, los científicos han comenzado a darse cuenta de que la fuente más importante de radiación natural es un gas invisible, insípido e inodoro, 7 veces y media más pesado que el aire, denominado radón. El radón es el elemento proveniente de la desintegración del radio que contribuye con mayor dosis de radiación. En la tabla se visualiza que es el radón el que contribuye a la mayor dosis de radiación proveniente de fuentes naturales con un porcentaje aproximado de 67%. La dosis de radiación proveniente de fuentes naturales, que como ya se explicó va a depender del lugar donde se habita y de los hábitos de vida, es un promedio de 2,4 milisievert al año. Radiación proveniente de alimentos y bebidas. Un porcentaje de la dosis recibida por el hombre de fuentes naturales provienen de sustancias radiactivas que se encuentran en el aire que respira, en los ciertos alimentos que se ingiere y en el agua que se bebe. En el cuerpo humano también se encuentran radioisótopos como potasio 40, carbono 14 y tritio. Fuentes artificiales. Medicina. En la actualidad, la medicina es la fuente más importante de exposición del hombre a la radiación artificial. Las radiaciones ionizantes se usan en medicina en dos formas distintas: para diagnosticar enfermedades o lesiones y para destruir células cancerosas. Para fines de diagnóstico, los rayos X se pasan a través del paciente para producir una imagen. Esta técnica es tan útil que todos los años se realizan exámenes con rayos X en miles de pacientes. Las enfermedades cancerosas pueden tratarse con radioterapia, para lo cual se utilizan haces de rayos X de alta energía o haces de electrones de alta energía o rayos gamma generados por fuentes de cobalto 60 u otras similares. Estos haces se enfocan cuidadosamente al tejido enfermo para destruirlo. Industria. Las aplicaciones industriales y agrícolas de las fuentes contribuyen a la solución de una amplia gama de problemas de índole diversa: control de procesos, medición de parámetros tecnológicos, análisis multielemental, radioestimulación de cultivos, conservación de alimentos, control de plagas, radioesterilización de productos médicos y otros. La facilidad de detectar la radiación, su propiedad de atenuarse y dispersarse en diferentes materiales y la activación que pueden inducir son las causas que han decidido a favor de su variado uso. Entre las aplicaciones más utilizadas se encuentran medidores, densidad, humedad, flujo, entre otras, control de calidad, seguridad, generación núcleo eléctrica.
Investigación y docencia. Las aplicaciones de las fuentes de radiación en la investigación son muy variadas y comprenden aplicaciones como calibración de equipos, irradiación de materiales, estudio de materiales, caracterización química de muestras, cromatógrafos con detectores de captura electrónica y otros. Estudios relacionados con la metrología, la química de las radiaciones, la radiobiología, la dosimetría y otras ramas del saber. Radiación ambiental. Con el advenimiento de la era nuclear, particularmente con los ensayos nucleares atmosféricos, se extendió el problema de la contaminación atmosférica producida por el hombre. Durante los últimos 40 años, todos hemos estado expuestos a la radiación procedente de la precipitación radiactiva derivada de la explosión de armas nucleares. Virtualmente nada de esta exposición procede de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Prácticamente la totalidad resulta de las explosiones llevadas a cabo en la atmósfera para ensayar armas nucleares y por accidentes nucleares como por ejemplo el ocurrido en el reactor nuclear de Fukushima, Japón. Productos de consumo. Existen varios productos de consumo que utilizan fuentes radiactivas en su funcionamiento, como los relojes o aparatos científicos con esferas luminosas, en las que la radiación emitida por un material radiactivo es transformada en luz, dispositivos eléctricos de protección contra altos voltajes, dispositivos antiestáticos para reducir la acumulación de carga, detectores de humo para rayos, cerámicas y vidrios que usan torio o uranio como pigmentos. Estos productos no se encuentran bajo control regulatorio y generalmente se trata de fuentes emisoras de radiación alfa. La gráfica registra la dosis promedio anual que se recibiría por fuentes de radiación artificial en caso de exponerse a precipitación radiactiva, exámenes médicos, viajes aéreos y cercanías a centrales nucleares, donde en promedio se recibiría 5 milisievert al año. Se puede concluir de esta presentación que la radiación ionizante tiene diferentes usos pacíficos en medicina, agricultura, industria, investigaciones científicas y muchos otros campos. Sin embargo, tiene asociados riesgos. Para disminuir el riesgo asociado al trabajar con radiación, se utilizan métodos de trabajo apropiados, buenos hábitos, equipo de protección personal. Gracias.